con el mundo. La idea de trabajar más es producir más, ¿cierto? Pero detrás de todas esas métricas que pueden ser un poco ambiguas, lo que les interesa a todas las organizaciones, sean con fin de lucro o no con fin de lucro, es la productividad, principalmente en manufactura. ¿Se acuerdan que yo les dije que en manufactura versus servicio, la estrella acá es la productividad? Y el servicio no es la productividad. Igual sirve, pero no es la productividad. Piensen en lo siguiente: un manufacturero decide sacarle el máximo provecho a su equipamiento. El máximo provecho a su equipamiento, es decir, la fábrica de azúcar contrata personas para trabajar un turno, son 8 horas de trabajo, y lo que quiere la empresa es tener las 8 horas funcionando el sistema productivo para producir la mayor cantidad de azúcar. Porque produciendo la mayor cantidad de azúcar puede ganar más lucas, ¿sí? El negocio no es producir, el negocio es vender. Pero para poder vender hay que contar con el producto al menos para poder, no sé, buscar clientes. Entonces lo que interesa es producir la mayor cantidad en ese turno. Y si lo miramos así como una tasa, es máxima cantidad de producto partido por unidad de tiempo. Es como una velocidad en la cual se fabrica, obviamente cumpliendo con los estándares. En cambio en los servicios la cosa cambia. Piensen en un servicio muy conocido por todos nosotros, pero diferente, que nuestra visión es diferente a lo que tienen los santiaguinos: autopistas. ¿Consumimos autopistas? ¿Sí? Pasamos por autopistas, generalmente manejamos por autopistas, pero acá no las pagamos, ¿cierto? En Santiago ustedes se meten en una autopista y tienen que pagar. Así que allá, el santiaguino claramente se da cuenta que hay un servicio. ¿Sí? Ahora, ¿la autopista puede maximizar la producción de su autopista? No. ¿En el sentido de que ellos decidan cuántos clientes pasan? No, ¿cierto? ¿Hay horarios donde pasan más vehículos que en otros? Sí. Sí, pero ellos no tienen ningún control. Entonces, ellos ofrecen su autopista y ellos lo que quieren es ganar más lucas, pero la productividad para ellos no significa nada. ¿Qué es lo que, con qué pueden hacer una mejor gestión de la autopista? Ellos, por ejemplo, hablan de la tasa de utilización. La tasa de utilización. Y ellos lo que están felices cuando la tasa de utilización anda cerca del 100%. ¿Eso qué quiere decir? No sé, una métrica sería de tasa de utilización, cantidad de vehículos que pasa por hora. ¿Habrá alguna cifra de vehículos que pueden pasar por hora así como usando todo el rato la autopista? Sí, pasan uno tras otro. Ellos más o menos lo deben saber, no sé, me van a decir, no, mira, entre 1400 vehículos por hora en la autopista, esa es una cantidad que nosotros consideramos que estamos full. Si empiezan a llegar más vehículos, mi tasa de utilización va a ser mayor al 100%, pero va a haber una consecuencia: van a haber más atachamientos. Y la autopista probablemente se ponga menos atractiva y los clientes se van a empezar a buscar otras rutas quizás más largas, pero que son más convenientes al final. Y si la tasa de utilización anda al 50%, quiere decir que hay menos de los vehículos que tenemos como capacidad. Por lo tanto, no nos está yendo tan bien, pero nosotros no podemos hacer ninguna estrategia como rápida, como de gestión, para basarnos en hacer que más gente utilice la autopista. Entonces, productividad versus tasa de utilización, ¿ya? Nosotros nos colocamos acá en este mundo y eso nos simplifica bastante las cosas. Ya, ahora una cosa importante que tenemos que entender es cómo se descompone el trabajo o cómo se compone el trabajo. El trabajo es una actividad, ¿sí? Es una actividad realizada por personas, con maquinaria, con equipamiento, personal externo, personal interno, varias personas, da lo mismo, es una actividad. Y como es una actividad, nosotros tenemos dos conceptos con eso. Hay contenido productivo del trabajo, es decir, que aporta valor, cosas que vamos a terminar vendiendo, y hay un tiempo improductivo. En el tiempo improductivo obviamente se están haciendo actividades que no aportan valor al final del negocio, o sea, no vaya a terminar ganando más lucas por eso. Veamos el tiempo productivo. El primero es el contenido básico del trabajo. Es decir, para fabricar algo hay que ejecutar ese tiempo tiene que ser trabajado. Después vienen dos más dentro de lo que es el contenido del trabajo. Pero fíjense que tienen la palabra suplementario metido al medio. Suplementario quiere decir que no es necesario, ¿ya? Es como un adosamiento a, es algo innecesario, es un desperdicio. Y ahí aparece el contenido del trabajo suplementario debido a deficiencias en el diseño o especificación del producto. ¿Sí? Miramos el producto y tiene asociado a alguna mochila innecesaria.
Y el segundo tiene que ver con métodos ineficaces de producción o funcionamiento. Es decir, miramos que el proceso tiene algo que es una mochila que en realidad es deficiente. Esos son dos contenidos suplementarios. ¿Qué es lo que quiere decir? Que sean parte del contenido total del trabajo, que si se está trabajando, se está ejecutando el contenido básico del trabajo, lo necesario, pero adicionalmente puede tener cosas innecesarias que son parte del trabajo. ¿Se entienden las dos o no? Los dos suplementos que están acá. ¿No? Veamos un ejemplo. Contenido de trabajo suplementario, el caso 2. Contenido suplementario del trabajo, pero asociado a especificación del producto. ¿No? Por ejemplo, alguien diseñó una pizza, ¿sí? Así tal cual una pizza, pero resulta que esa pizza tiene innecesariamente 2 capas de queso. Es decir, se le echa una capa de queso, después se le echan otros ingredientes y después se le echa otra capa de queso. ¿Importará el orden o no importará el orden? Sí, bueno. ¿Sí? Yo creo que no. Entonces, era un mal ejemplo. La forma que se siente el sabor depende de cómo se pongan los ingredientes. Ya veamos, cocinemos algo que se le echa a la pizza, pero le echamos sal. Y definimos que el proceso se le echa en 2 ocasiones sal en lugar de una. ¿Está mal diseñado el producto? ¿O el procedimiento? ¿Cuál de los dos? Ojo, al final se va a revolver y va a quedar con... ¿Da lo mismo cuántas veces? No, pues que no da lo mismo. Toma. Que depende, pues no. Pues. Pero la forma que echa la sal no da lo mismo. ¿En el momento? En cocinar no da lo mismo. Por ejemplo, si usted hace, por decir algo, lentejas, es distinto ir salando cada cosa a después echarle toda la sal a una nomás, por ejemplo, todo mezclado. No queda igual. Sí, tenés razón. Lo mismo la carne, no da lo mismo el momento en que le echáis la sal. Puta, sorry por caerle el ejemplo. De verdad no da lo mismo. Malo el ejemplo, ¿no? Ya. Vamos a diseñar un producto, ¿sí? Y le vamos a pegar sellos. Y nosotros mandamos a hacer los sellos. ¿Sí? En la bolsita tenemos que estamparle los sellos. Y nuestro producto lleva 2 sellos. Y los mandamos a hacer por separado, así que la persona que tiene que pegar los sellos tiene que despegar 2 stickers, uno y después el otro. ¿Sí? ¿Podríamos imprimir solamente un sticker que vengan los 2 al tiro y pegarlo? Ya, entonces, como que de alguna forma nos equivocamos en el producto, ¿cierto? Puede ser el empaque, parte del producto. ¿Sí? Entonces, es como una mochila que tiene algo de desperdicio de tiempo. ¿Por qué? Porque lo diseñamos mal. ¿Sí? Puede que nadie se dé cuenta. Suele ocurrir, en los procesos productivos suele ocurrir, están pasando cosas y se enteran, no tienen idea por qué, y resulta que la cuestión es súper evidente, pero súper evidente. De hecho, en algún momento alguien empieza a hacer cuentas y ahí dicen, oye, estamos perdiendo plata, ya entonces empecemos a pensar en cómo resolver el problema, pero porque no es que no se hayan dado que el problema existe, sino que empiezan a cuantificar la lupa. Y ahí les voy a contar un ejemplo que me tocó conocer aquí. Y el segundo es contenido de trabajo suplementario debido a métodos ineficaces de producción o funcionamiento. Definimos nuestra pizza, la cantidad de queso que hay que echarle, ¿sí? Pero tenemos un recipiente con el cual tomamos el queso que es muy chico, así que tenemos que hacerlo 2 veces en el lugar de una. ¿Sí? Diseñamos mal algo del procedimiento. ¿Sí? Si tuviéramos un recipiente con el que abarca la cantidad justa que tiene que llevar la pizza, solamente sería un movimiento. ¿Nos estaríamos ahorrando cuánto tiempo por pizza? ¿Cuánto tiempo estaríamos ahorrando? 4 segundos. ¿4 segundos? ¿Cuántas pizzas se fabricarán en un día? Unas 200, yo creo. Yo creo que es un poco, pero ya probable 200. 200 por 4, 800 segundos. No se ve muy bien, dividámoslo por 60 para llegar al minuto. Supongamos que son 600. Son 100 minutos. 1 hora y media. Yo le voy a quitar, parezco político, cada vez le voy quitando más. Pero 1 hora y media de desperdicio. Tendríamos 1 hora y media de ese personal, esa persona, fabricando la misma cantidad de piezas de antes, pero esa persona tendría 1 hora y media para hacer otra actividad, porque se va a la casa. La verdad es que si nos damos cuenta de que ese pequeño ahorro de tiempo tiene una magnitud distinta a nivel diario, después viene alguien que lo va a mirar a nivel semanal, después va a venir alguien que lo va a mirar a nivel de sucursal, a nivel de región, a nivel de país, va a decir, chuta, estamos desperdiciando dinero en sueldo
porque ese sueldo no lo estamos transformando en producto y pudimos hacerlo. Entonces, cuando uno dice que mejorar los procesos productivos 4 segundos pueden ser súper relevantes, ¿sí? Depende de dónde sean los 4 segundos. Si son 4 segundos que nos ahorramos durante todo el año, obvio que no. ¿Sí? Ya, hoy día me tocó conocer el caso de una empresa regional, o sea, penquista, no sé si todavía en Concepción, parece que no, la fábrica, Emporio Alemán. Creo que no está en Concepción, es de otra comuna, pero es de la zona. No, si está en Concepción, está en el centro. Pero en el lugar del centro de ventas, pero la fábrica. No, cacho. El proceso productivo del de venta lo separamos. O sea, obviamente en el local de venta ahí se está haciendo un servicio que es acercar el producto hacia el cliente, pero la fabricación es ahí en manufactura. Trabajan por lote, es lógico que ellos se hacen embutidos, así que te fabrican una tremenda cantidad que ellos le llaman la masa, que es la carne con los anillos, y después de eso le empiezan a meter dentro de una estripa. ¿Sí? Obviamente tiene estándares de limpieza y toda la cuestión, se limpian las máquinas para después hacer otra cosa. Y lo que nos contaba un alumno fue que hoy día que en esa empresa tenía un producto muy especial para ellos, que tiene muy buena venta, y son las prietas. ¿Cómo conocen las prietas, cierto? Sí. Y ellos venden un empaque que son cuatro tripas de prieta, y el envase dice que pesa 450 gramos. Pero la empresa sabía que estaban metiéndole más masa a las tripas. Esta cuestión se ve como una marraqueta. Y ellos, en lugar de estar empacando en promedio, 450 gramos, están empacando 411 gramos. Más del 10%. Ahora, si empezamos a tirar números, está claro que tú estás vendiendo 400 gramos, pero le estáis vendiendo casi un 10% más de un 10%. O sea, ¿con cuántas prietas, con cuánto excedente que le estás vendiendo a la prieta que es capaz de hacerte otra prieta? Entonces, estáis hablando de que si te empezáis a ahorrar todo ese material, vais a lograr sacarle más rentabilidad al negocio. La cosa es, ¿cómo se soluciona ese problema? Porque está la máquina que es la que hace la masa, la máquina y después viene el embutido, que por esta cuestión va cayendo acá y acá se van llenando las tripas. Después hay alguien que las amarra o se amarra con una maquinita. ¿Cómo se controla cuánto echan de ahí? Tiene que haber una máquina que esté calibrada en ese peso. Exacto, hay un tema de calibración. ¿Sí? O sea, lo que no te conviene es llenar la tripa y si ya le echaste, sacarle, porque ahí al final puedes decir, al final voy a fabricar menos. Tampoco te conviene echarle de menos, porque ahí el cliente se va a chorear. Claro, el alumno se fue para otros lados, pero no metió mucho su vista acá, porque la cosa era calibrar acá. ¿Sí? No sé, hacer algo electrónico, ¿sí? Será un rodillo que tiene que dar una media vueltita menos, algo por el estilo. Pero ahí tienen un problema industrial, ¿sí? Que tiene un impacto tremendo para la empresa. O sea, por cada producto está perdiendo un 10%. Ahora yo le decía al alumno, oye, pero si el problema fuera muy difícil de resolver y ya no te cuesta muy caro llevar esto a eso, pesca el envase y en lugar de colocarle 450 gramos, colócale ya 500 gramos. Sí. Y vende 500 gramos, no vendáis 450 y se te soluciona el problema. ¿Por qué antojadizamente son 450 gramos? Quizás si te vaya al origen de esto, quizás hasta la intención de la empresa era vender un paquete de medio kilo, pero no lo tenían calibrado para eso y no lo quisieron hacer. Ahora se le fue la calibración por otro lado. Y ahí un colega dijo, oye, pero yo he visto que algunos productos los venden por kilo, o sea, tú vas al supermercado, compras una longaniza, que la pesáis y en base al peso te dan el precio. Decía que Emporio Alemán vende ese tipo de productos, vende empaques de 5 kilos. Y esos son los que compran los negocios que después los venden así a detalle y los pesan. Ahí no hay problema, pero dice que este producto ellos lo pagan, entonces se va para Santiago y ahí dice 450 y 450 gramos de frijoles, todo eso. Bueno, si los clientes le echan más. Obvio que tenía una mala publicidad si lo vendí más caro, pero tú fijas el precio.
¿Ya? Pero hable de que la empresa está mal en ese sentido, porque si promete 450 gramos, tiene que poner 450 gramos. ¿Ya? Hay un margen de tolerancia que maneja. Es interesante, ¿no? Yo no sé cómo se arreglan las manos, no soy mecánico. Si tuviera alguna cosa eléctrica ahí, ustedes probablemente tendrían ahí algo que hacer, pero hay que darse cuenta del problema, hay que mirarlo, analizarlo y tratar de buscar dónde está la causa del problema para solucionarlo. ¿Dónde creen ustedes que podría estar la causa? Yo no conozco la máquina, la conozco por foto. Me imagino que lo que hace bajar aquí tendrá que dar una vuelta menos. No debe ser tan difícil de solucionar. Pero las empresas a veces no tienen el profesional idóneo que es capaz de meterse a la cabeza. O sea, yo no soy ingeniero en computación o electrónica. Para mí un computador sé que tiene un montón de cuestiones adentro. Si me piden que las nombre, capaz que las nombre. Pero no sé cómo se conectan. No lo haría tampoco porque podría echarme un computador. Pero hay profesionales que hacen eso. Pero a los profesionales les cuesta dinero. Probablemente en una empresa no hay un profesional que sepa hacer eso y que pueda mirar objetivamente la máquina y decir esto se soluciona así. ¿Ya? Ya. Eso es trabajo productivo, pero tiene ciertos desperdicios o ineficiencias que se pueden corregir si uno es curioso y observa cosas. ¿Sí? Uno de los primeros ejercicios que uno puede pensar que puede hacer es mirar a la empresa del lado a ver cómo la está haciendo. ¿Sí? A veces es un ejercicio revelador donde te dice, oye, tú estás diciendo las cosas mejor que el del lado. A veces da tranquilidad y a veces uno descubre que el del lado está haciendo cosas completamente distintas a uno. ¿Sí? Puede que utilicen las mismas maquinarias, pero hace gestiones distintas. ¿Sí? Ya, y esto que está acá es el tiempo improductivo. Esto hay que eliminarlo. ¿No? Siempre, en todos los trabajos donde están involucrados personas, trabajadores, es posible con mucha seguridad que exista esto, algo de esto. Uno, el tiempo improductivo debido a deficiencias en la dirección, es decir, hay alguien que está haciendo gestión, que coordina todo, pero él está generando esta ineficiencia y desperdicio. ¿Ya? Un ejemplo de esto es, por ejemplo, cuando alguien tiene que hacer un trabajo, una construcción, y para hacer esa construcción se necesitan materiales. El administrador, el gerente de la operación, contrató a las personas, los trabajadores llegan, pero no llegan los materiales. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Puede hacer algo el trabajador si no tiene los materiales? No. ¿Hay que pagarle? Hay que pagarle igual. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer un buen gerente? Un buen gerente debería tener la precaución de que tienen que estar tanto trabajadores como materiales. ¿Qué puede llegar antes? El material. El material debería llegar. Ojo, a veces no se puede, pero ahí está la dificultad de gestión. Eso es lo que tienen que tratar. ¿Está bien? Ya. A veces hay que hacer algún trabajo en terreno, ¿sí? En invierno. Y en invierno a veces cuando está nublado, 5 de la tarde está oscuro. Y hay trabajos que no se pueden hacer porque no se cuenta con iluminación artificial. ¿De quién es el problema? ¿Del trabajador o del encargado ahí de la operación? No, del encargado. El encargado de la operación debería tener la precaución de, ¿cierto? Entonces, él es el que está generando esa ineficiencia. Un trabajo que pudo haber tomado, no sé, 4 horas, terminó tomando 6 horas. Puede que no tenga ningún impacto económico para la empresa. Los trabajadores se quedaron de buena voluntad, un poco más de rato nos generamos problemas. Pero desde el punto de vista del trabajador, al trabajador le hubiese gustado irse más temprano. Y si el trabajador puede elegir entre la empresa que está y una empresa que le garantiza que gracias a una mejor gestión va a terminar 2 horas antes en la casa. ¿Sí? Esas 2 horas que se hicieron, que se pudieron haber estado en el trabajo, que el trabajador estuvo ahí no haciendo nada, es un tiempo que le estamos quitando a alguien. Bueno, o sea, que el trabajador se quede ahí y se vaya un rato más tarde, en realidad es como que la empresa se está aprovechando del trabajo. Ya, eso pasa mucho en Chile, ¿eh? Mucho en Chile. El trabajo que es difícilmente controlable, pueden ocurrir esas cosas. La contraparte es que si el trabajador alega, probablemente busquen otro. ¿Sí? Lo más probable. Entonces, muchas veces hay silencio. Y el otro tipo improductivo de responsabilidad del trabajador. ¿Algún ejemplo? Ahora, no es el administrador que los materiales y todo, pero es el trabajador el que tiene responsabilidad en ese desperdicio. ¿Saca la vuelta? ¿Sacó la vuelta? Mucho WhatsApp. Mucho cafecito, mucho WhatsApp, cigarrito, fumarse un cigarrito, bajar varios pisos, fumarse un cigarrito. O de frente está trabajando a un ritmo más lento.
anda cansado. Te puedo tocar eso para cansado. Pregunta importante, y justo con respecto a ese ítem. Un gestor, un gerente, alguien que tiene a cargo personas, ¿puede controlar que el trabajador no saque la vuelta? Sí. Sí, ¿cierto? Eso es perfectamente, o sea, pongamos un gerente que de verdad está observando ahí, está en terreno controlando la situación, atendiendo los posibles problemas. Observa que algo va a pasar en 2 horas y que se empieza a adelantar. Se ausenta para que no ocurra eso, está haciendo bien su pega, ¿sí? Pero cuando es él, el gestor, el que está generando un desperdicio, ¿quién lo controla? Probablemente no haya otro gestor controlando. ¿Se fijan? ¿Qué es lo que puede ayudar a controlar a ese gestor, a esa persona que tiene que hacer administración? ¿Qué ayuda a que ustedes lo puedan controlar? O sea, a que se controle su actividad. ¿Cómo le está yendo? ¿Cómo le está yendo a la empresa, me imagino? ¿Un asesor? Trabajamos con metas, Hay indicadores indicadores de gestión, muy bien, indicadores de gestión. Ahí ustedes empiezan a vincular que esto tiene relación con lo que estudiaron en la asignatura de gestión. ¿Sí? Hay un trabajo y ese trabajo ya se planificó y se definió que va a terminar a tal hora, y al ingeniero a cargo se le piden explicaciones si es que no se cumple la hora. ¿Ya? No quiere decir que lo vayan a echar ni hay algo reprochable, pero hay alguien que tiene que dar una explicación. Y en toda organización donde hay alguien que tiene que dar una explicación, hay alguien que tiene que analizar la explicación. ¿Sí? También solemos fallar como país en eso. ¿Sí? Se suele fallar mucho. Hay empresas que duplican mucho los cargos. ¿Sí? Colocan a una persona al lado que compite con la otra y se están ahí como pretendiendo que se autocontrolen la situación. ¿Conocen operaciones que son muy costosas, muy carísimas? En terreno. Piensan en personas que están pagando y tienen que hacer un trabajo, así que principalmente el trabajo es afuera de una unidad de trabajo, así como estamos en este galpón y estamos controlando todo aquí. Faenas mineras. ¿Sí? Esas son de grandes extensiones. Grandes extensiones, un trabajo se hace aquí, después al otro día probablemente el trabajo de aquí 2 kilómetros más arriba, etcétera, etcétera, etcétera. Son difíciles de controlar y ahí lo que ayuda es definir indicadores. Pero, porque son empresas privadas, de grandes lucas, pero para todo lo demás, otras empresas se manejan en base a tratan de hacer lo mismo con experiencia. Por ejemplo, imagínense una constructora, ustedes contratan a alguien que le va a hacer una impresión. Y él le dice, no, mira, 2 semanas de trabajo. Yo en 3 días, septiembre la pega 3 días. ¿Está bien? ¿Funciona o no funciona? No, cuando empiezan a competir las empresas constructoras, la que lo hace mejor desde el punto de vista de gestión tiene que cobrar más porque tiene que pagar ingeniero de la gente que está haciendo control. Y la que no, que está trabajando de manera artesanal, probablemente te cobre más barato, pero tú tienes que aceptar mayores plazos. La pregunta es, las empresas privadas cuando quieren hacer algo, ¿a quién contratan? ¿Al que cobra más barato o al que cobra más caro y te garantiza? Al que te da más garantía. Entonces, hacerlo bien tiene beneficio y hacerlo mal tiene perjuicio. La idea es que tu forma de hacer las cosas se ajuste a tus necesidades y tú tengas que ir avanzando en este sistema. ¿Ya? Si tú decides tener ese tipo de cliente, está bien que lo hagas de cierta forma, pero si quieres pasar al otro nivel tienes que cambiar y comprometerte a ejecutar lo que efectivamente te comprometes a ejecutar. Ya, en este mundo nosotros vamos a tratar de cuantificar algunas cosas. El tema es que sin un ejemplo claro, yo lo único que le puedo dar es pautas para analizar las cosas. Sino lo que vamos a hacer ahora son pautas. Vamos a cambiar este esquema a un esquema un poco más ordenado. Tenemos el tiempo, tenemos desperdicio A, desperdicio B, que son parte del trabajo, obedecen al diseño del producto o las operaciones, y tenemos el tiempo improductivo C y D. Ya se dieron cuenta que los que queremos eliminar son los C y los D, ¿cierto? Sin embargo, no es gratis eliminarlo.
¿ya? No es gratis. Una cosa es ir a la operación, darse cuenta que algo ocurre y sacarlo, y otra cosa es garantizar que eso se siga manteniendo en el tiempo. Eso es lo que cuesta hablar. Existirán circunstancias, piensen en la complejidad del tema, existirán circunstancias o días, algunos días específicos, donde los trabajadores se vuelven más productivos en el sentido de que algo, por ejemplo, que les pueda tomar 2 horas, ellos lo hacen en 1 hora con el fin de ganarse algo beneficioso. Cuando trabajan con metas, claro, ahí... Ellos ven un beneficio porque se pueden ir más temprano a la casa, ¿sí? Pero también pueden haber cosas más allá, por ejemplo, juega Chile. Bueno, ahora da lo mismo cómo se llama el partido de Chile. Cuando jugaba bien Chile. Chile juega a las 7 de la tarde, pero estar en tal lugar viendo el partido, así que vamos a acelerar el trabajo, lo vamos a hacer bien, vamos a salir un poco antes para llegar a tiempo. Se motiva el trabajador, ¿cierto? Y habrá días donde el trabajador está como más agotado y todo eso, y no, como que el ritmo, aunque quiera, no le da tanto, sino un ritmo más lento. Entonces existe variabilidad, o sea, uno piensa que es fácil decirlo, voy a ir a controlar y me voy a dar cuenta si está pasando esto, pero hay un montón de factores que te hacen que la cuestión sea difícil de observar. ¿Sí? Uno podría decir, oye, pero si los trabajadores yo les pongo una cámara y van a trabajar al ritmo que tienen que trabajar, no van a hacer lo que no tienen que hacer. ¿Qué pasaría si yo les pongo una cámara a los trabajadores? ¿Se puede? Se puede en la zona... La empresa privada se las arregla, pero si un trabajador dice que yo no estoy conforme con esto, hay un reclamo y probablemente lo vayan a decir porque no están todos de acuerdo. Entonces, son situaciones complejas. ¿Sí? Existirán jefes, ¿sí?, que por mucho que les den el mensaje a los trabajadores sean más productivos y todo eso, no les hace llegar el mensaje. No entendí eso. ¿Existirán trabajos donde es más fácil hacer que el trabajador coopere de manera positiva? Sí. Sí, hay otros donde cuesta más. Por ejemplo, trabajos donde el trabajador se lleva un premio y lo hace mejor. ¿Qué puede ser el premio? Sí. La forma más fácil de ver un premio es que un trabajador gana un monto extra, una luca adicional a final de mes si es que todo funciona mejor. ¿Sí? Pero no necesariamente es eso, porque a veces te pueden decir, oye, mira, si llegamos a dar el desafío como empresa, a final de año vamos a tener, no sé, una fiesta familiar. Si no, vamos a terminar con una despedida de fin de año con los trabajadores. A veces puede ser que una persona se siente mejor solamente porque se preocupa más de sus intereses. O sea, mire, ¿sabe qué? Váyase 15 minutos más temprano y se evitan el taco. Habrá lugares en el mundo donde un trabajador llega a un acuerdo con los trabajadores manteniéndole sueldo, sin la obligación de bajarle las horas, pero exigiéndole que tienen que mantener el ritmo productivo. O sea, si estamos fabricando esto por día, ustedes lo mantienen y se pueden ir un rato más temprano para evitarse el taco. Si es difícil, hay trabajos donde también se negocia con los trabajadores, si hay un acuerdo que lleguen más temprano y se van más temprano. Todo se puede hacer, pero hay trabajo y trabajo. En el sistema público, ¿cómo funcionan las cosas? Las cosas que piensen, ¿por qué el sistema público las cosas funcionan mal? Comparen una clínica con un hospital. No quiero decir que los hospitales funcionan mal, pero si ustedes lo miran en términos de número, un hospital funciona mal comparado con una clínica. Primero, la clínica. ¿Cuál es el objetivo de los dueños de la clínica? Cobrarte hasta lo que respiráis. Ganar lucas, ¿cierto? Eso es lo que quieren ellos. Pero ojo, ellos no quieren ganar lucas ahora, quieren ganar lucas ahora, mañana, pasado, quieren proyectar el tema de lucas. En los hospitales, ¿se quiere ganar lucas? No. Y ahí hay una métrica, o sea, el solo hecho de pensar en que un negocio quiere ganar lucas, y ojo, está compitiendo con la clínica del lado, hace que ellos ideen estrategia. El otro día me fui a atender al hospital clínico del sur, que está aquí en Chicollao y Carrera. Y me están sacando una ecografía, y claro, llega una señora que no sé, pues, se iba a meter a una de los box, algo iba a hacer ahí, trabajaba ahí, y le saluda al niño que me estaba atendiendo a mí, el tecnólogo, y lo saluda y le dice, ¿y cómo andas? No, aquí produciendo. Produciendo. En una clínica diciendo produciendo. ¿Qué es lo que estaba produciendo él? Dinero.
Entonces, hay diferentes enfoques para administrar. Lamentablemente los hospitales no logran agarrar el enfoque porque están insertos en un mundo donde no es, ojo, no tienen la métrica de la plata y tampoco han estandarizado bien los procesos. Cada cierto tiempo se estandarizan los procesos y cada cierto tiempo se hacen unas pésimas comprensiones del proceso. ¿Cómo se eliminan las listas de espera en los hospitales? Borran las listas de espera. Eso es lo que salió en la noticia. ¿Sí? Y después de que borran las listas de espera y eso te queda dando vueltas en las noticias, da lo mismo los esfuerzos que se han hecho por acelerar la admisión. El hospital regional ha hecho un montón de cosas en Concepción que han reducido el tamaño de las listas de espera. ¿Sí? Y ojo, y han sido súper honestos en reportarlo, porque primero sacaron a todas las personas que habían muerto, que ya se habían salido del proceso, y ahí establecieron la cantidad de gente que tenían. Y le han hecho avanzar y le han ido achicando, acortando. ¿Sí? De hecho, te pueden decir cuántos recursos les costaría a ellos ahora hacerlo, pero de repente se hacen ese tipo de prácticas en algunos hospitales y la cuestión se va a caer. Y no necesariamente piensen que es un tema que pertenece a la gente que está ahí. Los hospitales y todo eso pertenecen a un mundo donde gente que no tiene idea de salud, no tiene idea de gestión, está comandando la dirección estratégica de las unidades y por eso las unidades fracasan. Cada cierto tiempo llega una persona que yo supongo que dura unos 2 o 3 años en el sistema y después se termina muriendo y se va a hablar con las paredes. Y ahí mejoró un poquito y probablemente alguien aprendió cómo se hacían las cosas. Pero lamentablemente el sistema no es fácil de llevar para el sistema público. Lamentablemente. Y lamentablemente el sistema público es un servicio que no puede decir no acepto a cierto paciente. El sistema público tiene que aceptarlos a todos. A los que tienen lucas les cobra. ¿Sí? Así de siniestro es el sistema. Y a los que no tienen lucas no les puede decir que no, independiente de por qué vayan ni cómo vayan. ¿Sí? En cambio en las clínicas, si no tienen lucas no te atienden. Entonces tienen un tremendo filtro que es un filtro comercial. ¿Por qué me refiero que es un problema para el sistema de salud público? Hay personas en ciertas ciudades grandes, Concepción incluido, pero no es tan terrible acá, que sabe exactamente lo que tienen que decir en el servicio de urgencia para que lo dejen hospitalizar. Entonces llega una persona con una enfermedad ficticia, le hacen una evaluación, él manifiesta que tengo esto, siento esto, encaja en el perfil, hospitalizado. Hospitalizado en aislamiento. O sea, se ganó 3 días de hotelería. Con 3 días de hotelería recupera todo lo que tiene que echarle al cuerpo, se alimenta, ojo, comida de hospital. No sé cuántas comidas tienen en el hospital, pero dan comida cada rato. Días de ducha, días de sueño, está 3 días y después de eso se va. Para volver 2 semanas después. Cuando dicen falta cama, ellos no pueden revelar y decir, mira, tal persona viene y tal persona viene. No son cifras. Y no pueden decir que son enfermos falsos, porque eso sería una responsabilidad del personal que diga eso. ¿Qué es lo que dicen? Tenemos pacientes policonsultantes. Son los pacientes que dentro de un lapso de 3 meses te consultan muchas veces y te salen ahí las causas. Entonces, ¿se puede mejorar el sistema de salud público con esa restricción? Ojo, restricción que no tiene el sistema privado. No, por eso el sistema privado va para allá. El sistema público se mantiene ahí a flote. ¿Has visto las instalaciones de los hospitales del sistema público? O sea, no me digan las de hace 10 años atrás, no las que se están construyendo ahora. Son hoteles, son edificios gigantes con estacionamiento de hospital en ciudades chicas. ¿Conocen el concepto de elefante blanco? ¿Saben lo que significa un elefante blanco? No, ¿qué puede ser? Un elefante blanco en política es como un hecho publicitario. Vamos a hacer tal cosa y lo empezamos a hacer, pero al final no logra cumplir con el objetivo por el cual lo hiciste. O sea, yo estoy construyendo un hospital porque eso se va a ver reflejado en la salud, en la atención al sistema de salud. Pero el que ganó con eso fue el que empezó a construir el evento. Ustedes lo que ven son políticos inaugurando hospitales, todavía ni los terminan ni los inauguran. El otro día igual estaban inaugurando una comisaría por el presidente y todo, y ya pues, después fue una persona a pedir ayuda y la valieron ahí mismo fuera de la comisaría y le dijeron que no, que todavía no tenía carabineros, estaba vacío. Pero eso ha pasado con metros, con hospitales.
Ahora, piensen, en una ciudad chica, ¿tú solucionas los problemas del sistema de salud construyendo un mega hospital? Un mega hospital es como una caja de zapatos vacía. Tiene que tener profesionales de la salud. O sea, los hospitales te construyen salas de escáner, ecografía, toda la cuestión. Pero si no eres capaz de llenarlo de profesionales, es una elefantera. ¿Dónde prefiere trabajar? No nos pongamos con los médicos generales. Un médico general por defecto va a encontrar pega en alguna parte. Pero tú necesitas un médico aquí, un cirujano, un cardiólogo, un cirujano, que haga operaciones, ahí que utilice el recurso pabellón, porque eso va a mejorar a la gente que está ahí. Ese cardiólogo o cirujano cardiólogo, ¿prefiere trabajar en Concepción o prefiere trabajar en Cauquén? Concepción. En Concepción trabaja en el sistema público y en el sistema privado. Nadie le puede decir que no. Puede tener sus propios clientes y también y va a trabajar en el sistema público. Va a ganar mucha plata. ¿Sí? Se va a divertir porque a ellos les divierte su trabajo. Si les pagan bien, obvio que se divierten. ¿Y en Cauquén qué es lo que va a tener? Ciudad chica, la gente no tiene muchos recursos, la gente se atiende en el sistema público y probablemente todo lo que quiera hacer en el sistema privado no le va a dar las lucas que él quiere. No tiene ninguna motivación para trabajar aquí. Y ojo, consíganse plata para pagarse todos esos sueldos acá en Cauquén. O sea, si no hay un plan de vamos a construir un hospital y en el año tanto, cuando empiece a operar, tenemos que meterle tantos recursos anuales a eso, o sea, es solamente un acto de campaña política. O sea, ustedes van a ver cosas como el hospital tanto, se le inaugura la primera piedra, la segunda piedra, la tercera piedra, se está terminando de construir, se terminó de construir, se hizo la primera cirugía, no importa si después no se hacen más, y así. Todo sacan un provecho político. Gente que ni siquiera tiene que hacer ahí, un alcalde viene y dice, no, esto se construyó gracias a mi gestión. Se demoran años en construir estas cuestiones, muy probablemente muchas compañías que entran a construir estos hospitales cobran 3 veces más, 5 veces más de lo que vale el proyecto. ¿Por qué? Porque se lo está construyendo el sistema al Estado. Y el Estado es súper mal pagado. ¿Por qué es mal pagado? No es que no pague, es que en lugar de pagarte ahora, tú dices yo te voy a pagar al año 3, y una vez que termina el proyecto. Entonces la empresa, ¿qué es lo que tiene que cobrar? Todo el capital que le mete ahí. Hay empresas que quiebran en el camino. Lo mismo trabajando con la universidad, las constructoras mueren en el camino a veces. Por ejemplo, se hace un paro los alumnos, no dejan entrar a los trabajadores, la empresa está ahí. Si finalizaba el proyecto, no finalizaba el proyecto, se le postergó 2 meses. Encima tienen que pagar multa. Entonces, es difícil hacer gestión. No siempre las cosas son fáciles de hacer. Por eso existen problemas. Y para nosotros es bueno que existan problemas. ¿Por qué creen ustedes que es bueno que existan problemas? Siempre, el ingeniero resuelve el problema. Así que mientras existan problemas, los ingenieros tienen pega. Y ahí ustedes van a observar otra tendencia. Hay ingenieros que viven con el problema. Los contratan para resolver un problema, pero el ingeniero rápidamente se da cuenta de que si resuelve el problema se queda sin pega. Así que convive con el problema. Exacto. Y eso es un problema de dirección. Pasa a ser así como un mito, una fábula, pero de verdad que hay ingenieros que conviven con problemas durante años y no lo resuelven. Hay empresas que contratan ingenieros y traen ingenieros, contratan a un ingeniero para resolver el problema y otro ingeniero para resolver los problemas que deje ese ingeniero. Necesitamos un ciclo. En algún momento la cuestión está tan enredada que se dan cuenta que tienen un ingeniero que debería llenar los datos en el sistema, pero como no le da el tiempo para hacerlo, hay que contratar a otro ingeniero que haga esa pega. Y ahí más ingenieros, más se reparten la responsabilidad y son constantes. Ya lo puedo mencionar, el edificio que está al frente del Banco del Trébol, que está lleno de ingenieros. No conversan entre ellos. Uno toma algo, ejecuta sus procesos, hace sus decisiones, le pasa sus decisiones al otro ingeniero,
al otro ingeniero, como no se cuadra con lo que tiene que hacer, porque tiene KPI distinto, adapta la solución que le entregaron a la de él, que tiene otra salida y así. Desde ahí estaba optimizando. Creo que también, pero no están alineados. Y es ahí cuando empiezan a ocurrir algunas cosas bien divertidas que ustedes se van a dar cuenta. No sé si realmente les ha tocado viajar entre algunas ciudades. Ustedes van en ese sentido. Y los adelanta un camión, por ejemplo, de Arauco. Adelante un camión de Arauco y ustedes ven que lleva unos tronquitos de cierto diámetro. Con dirección para la derecha. Más adelante ustedes ven que viene un camión similar que también dice Arauco, con los mismos troncos, pero para el otro lado. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Hay algún problemita ahí? Porque a nadie le conviene gastar más combustible. Ahí hay un problemita. Y esos problemas, alguien se tiene que comer el problema al final. De hecho, alguien trabaja en Arauco en ese tipo de empresas madereras. Hay algo que se llama generar cachos. Cuando ellos están en un bosque, ellos empiezan a copiar el material. Ese material se puede quedar un rato en el bosque, pero ya después tiene que terminar en alguna planta. Hay productos que en celulosa, por ejemplo, nadie lo quiere procesar. Porque son árboles que los talaron hace mucho tiempo, está entrando siempre material de mejor calidad, y al final esos terminan acopiados en algún lugar. O sea, llegaron ahí y nadie los quería consumir y terminaron en alguna cancha ahí perdidos. Y todos pasan por ahí, lo mismo. Y dicen, ojalá no me toque a mí darlo de baja, porque cuando lo dé de baja, voy a tener que decir, ¿por qué no consumimos ese? Porque mientras más tiempo pasa, menos lo quieren consumir. Hasta que al final, en algún momento del tiempo, llega algún jefe y dice, ¿y esa cancha que está allá? ¿Por qué mandan grúa allá? Oh, es que ese material es de desecho. Ya, pero ¿por qué está ahí si es de desecho? ¿Qué van a hacer con él? Nada, y ahí es cuando viene un jefe bondadoso y dice, ya bueno, búsquenle vendedores a estos productos. Un jefe bondadoso, nadie se hace cargo del cacho hasta que llega alguien que tiene la autoridad suficiente como para decir, esto tiene que ser. Y ahí todos respiran. 6 meses más tienen de vida para juntar material. ¿Sí? Ya, son malas decisiones en el sistema, tanto público como privado. ¿Por qué? Porque hay problemas en la gestión y en la interconexión entre las decisiones. Ya, con respecto al mal diseño del producto, aquí tenemos un listado de ítems. ¿Ya? Mal diseño del producto, mal diseño del proceso, deficiencias en la dirección, todo esto son desperdicios y este es desperdicio con respecto al trabajador. Para nos podemos hacer una idea de mal diseño del producto e imposible procesamientos económicos de fabricación. Hay que hacer algo muy extraño en el producto y echamos a perder la mitad de las piezas. Falta de normalización. Normalización se refiere a estándares. O sea, esto se hace así y todos saben cómo se hace. Imposible usar métodos de grandes volúmenes de producción. ¿Ya? Aquí generalmente uno dice, yo quiero hacerlo así, pero a veces las cosas no se pueden hacer de una forma. Por ejemplo, el ejemplo que les di de cómo se fabricaban las prietas, ellos tienen que trabajar por lote. Es una gran cocina donde se fabrica la masa y después se hace el proceso de relleno. No es que tú vayas haciendo de a poco la masa y vayas rellenando de a poco. Es un proceso lote, no serio. Hay otro que son las normas de calidad erróneas. Hay trabajos innecesarios. Y otro, modelo o diseño que exige eliminar demasiado material. ¿Han visto cómo funcionan las impresoras 3D? ¿Saben cómo funcionan las impresoras 3D? Empieza a imprimir de a poquito y para lograr la estructura y forma del resultado final a veces hay que colocar algunos pedazos de plástico ¿Cómo para afirmar? Para afirmar. Sí. Después se corta. ¿Sí? La gente que antes no había el software para hacer eso de manera automática, entonces la gente diseñaba, las cosas se destruían y usaba exceso de material y al final había que cortar plástico para hacerlo. Así, cortar plástico no es una pega tan fácil, se necesita algún instrumento y alguien que está aventurado a cortar. Actualmente eso ya se automatizó. Si tú quieres hacer un diseño, tú le haces el diseño 3D y le colocáis la función que te genere la estructura. Dependiendo del tipo de polímero, las estructuras soportantes son más gruesas o más delgadas y se hace automático. ¿Sí? Pensando en ahorrarte material.
Bueno, y hay un montón más. Con respecto al proceso, maquinaria inadecuada. Proceso mal ejecutado o ejecutado en malas condiciones. Herramientas inadecuadas. Herramientas inadecuadas es un muy buen ejemplo. ¿Sí? Las herramientas inadecuadas, si son utilizadas en algún proceso productivo, puede ser porque la empresa no cuenta con el capital suficiente para comprar mejores herramientas. ¿Están de acuerdo? Dado que no alcanzamos a comprar el taladro de una maquita, compramos el taladro de una mochila. Carnicería, algo tan simple, un cuchillo. ¿Cuánto cuesta un cuchillo bueno? Ojo, ¿qué es un cuchillo bueno en una carnicería? Algo que no hay que afilar garra. ¿Sí? Buena sed. De hecho, los cuchillos de carnicería tampoco quiero afilarlos. ¿Has visto eso que hacen? Pescan no me acuerdo si se llama, como un fierrito y lo hacen así. Y ellos no están sacando el filo, ellos están rectificando el filo. Pero esos cuchillos aguantan una rectificación. Un cuchillo malo que lo pasáis por ahí y le echáis a todo el filo. ¿Sí? No sé si han visto de repente el cuchillo de la abuelita. ¿Sí? Que en sus tiempos era un cuchillo ancho, pero ya después va quedando cada vez más chiquitito porque lo va afilando. A los cuchillos de carnicero no le pasa esa cuestión. Son caseros duros. No pierden el filo. Un cuchillo bueno de carnicero, 800 lucas. Un cuchillo malo, compras en el supermercado y te sirve para lo mismo, pero claro, tienes que sacar filo. Si llega una viejita a pedirte que quieres un corte muy delgadito de carne, con ese cuchillo no lo podéis hacer, etc. Entonces, herramientas inadecuadas, a veces uno está consciente de que son herramientas inadecuadas. Mala disposición que conduce a movimientos innecesarios. Mala disposición. Asesina Yanquiwe. Asesina Yanquiwe. Lavadero. Operación estaba por acá. Piensen que aquí acá hay como 20 metros. La gente trabajaba acá y cada vez que tenía que lavar algo tenía que ir al mesón de ella. Porque era como una pared y había agua, la entrada de agua estaba acá. A lo largo del día, estos personas que estaban trabajando acá o acá se desplazaba tantas veces que al final alguien dijo: oye, se nos va a cansar menos el trabajador y va a poder producir más si extendemos la red de agua y le colocamos el agua al cabo. ¿Y qué es lo que tuvo que pasar? Tuvo que llegar ahí alguien ahí en la empresa y ocurrirse, se le ocurrió esa idea para ser más productivo. Después le pidieron a un ingeniero industrial en práctica que hiciera el estudio de tal manera de que el ingeniero pudiera hacer ingeniería, porque la diferencia entre ingeniería y artesanía es que en el mundo de la artesanía a la persona se le ocurrió y se hizo un cambio. Y se ejecutó. ¿Mejoró el proceso? Obvio que sí. Pero no sabe si le salió conveniente o en cuánto tiempo se pagó esa inversión de lo que tuvo que gastar. ¿Por qué se lleva el ingeniero te cuantifica cuánto tenés que meter ahora, cuánto tiempo vaya a gastar, y en cuánto tiempo se va a recuperar y cuánto vas a terminar produciendo eso. Eso va a ser ingeniería. ¿Sí? Cuando es una pyme, el dueño de la pyme ve que hay una posibilidad de mejora y dice: ya hagámoslo. Pero cuando es una empresa aplicada, una empresa grande, donde los trabajadores que están aquí están alejados completamente del dueño, al dueño tú tenés que demostrarle que si metes lucas ahí va a generar algún beneficio, si no, no lo hace. Además, esos jefes, esos dueños de empresas siempre tienen un lugar donde meter unas lucas para ganar unas lucas, así que hay que convencer a la gente. Ya, y malos métodos de trabajo en los operarios, o sea, el equipo usado versus cómo se utiliza, hay un problema, pero no necesariamente por cuenta del trabajador, sino que más bien por cuenta del proceso. Hay una mala capacitación, no se entrenó bien a la gente para usar los medios. Yo le voy a contar que conocí una empresa que se llama Camanchaca. ¿Tomé? ¿Qué era? Sí, pero en el proceso ya en planta, en tierra. Ellos lo que se dedican es a procesar
las materias primas que llegan, no sé, pues, salmones, peces, y ponerlos en el formato de venta al cliente. ¿Sí? Que hay distintos formatos de productos. Bueno, ustedes podrán decir, bueno, ¿qué procesan ellos? Ellos procesan por lote. Llega un lote de pescado que hay que filetear y empacarlo en distintos formatos. ¿Sí? Parte del proceso productivo consiste en tomar un salmón, sacarle la piel, sacarle el filete y empacarlo. Y dentro de todo eso clasificarlo. Si es más grueso, menos grueso, etc. La parte donde va. Bueno, el fileteo generalmente en ese tipo de empresas es manual. Hay una persona que sabe filetear los pescados con un muy buen cuchillo, un buen mesón de trabajo, todo limpio. Entonces toma un salmón, le mira el calibre al ojo, ni siquiera lo tienen que pesar ni medir porque ya están entrenados para eso, y él dice ya este va para allá, y uno empieza a sacar la piel, a cortarlo, y lo trata con cariño, casi como que estuviera vivo, y terminas con los productos empacados. Te pueden llegar salmones que es un producto que no es de muy buena gama, o sea, la empresa gana poco con ese salmón, lo terminan pagando, dicen, no sé, ya mira, bueno, como para hacer pescado bien. Pero la idea es que de repente cuando ellos visualizan que llega una muy buena unidad, ellos le pueden sacar el máximo provecho. ¿Sí? Porque el filete de salmón, el buen filete de salmón, si tú lo empacas, va a tener un muy buen valor de mercado, pero también te sirve para hacer pescado molido. ¿Están de acuerdo? Entonces, esa gente está entrenada para eso y el trabajo se hacía manual porque se trataba muy bien la materia prima y se podía clasificar muy bien. Pero en algún momento empezaron a vender mucho salmón, era mucha gente cortando, era mucho espacio en gente cortando, así que ellos dijeron, mira, queremos automatizar. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Queremos sacarnos a algunas personas, tener un mejor espacio y que los salmones vayan saliendo rapidito y fileteados automáticos. ¿Dónde fueron estos tipos? A los países salmoneros también, pero a los salmoneros de verdad, los que fabrican las máquinas. Partieron en Noruega. Y en Noruega se contactaron con los proveedores de maquinaria. El proveedor de maquinaria dijo, yo tengo el proceso súper estudiado, yo te vendo la línea completa. Y en esa línea completa entra el pescado y se lo vamos a dejar para el cliente, separado. Tú lo único que tienes que hacer es, estas son las cositas que tú tienes que alimentar y las consideraciones que tienes que hacer para que te funcione. Y eran varias máquinas, todas las que hacían todo el proceso. Y como buen chileno, dijeron, pero nosotros necesitamos solamente esa máquina que es la fileteadora, el resto para qué, si nosotros lo hacemos de otra forma, etcétera, y de aquí para allá de otra forma, así que nos queremos llevar la fileteadora. Se te recomiendo que no lo haga, porque obviamente que antes del proceso hay cosas importantes que hacer. Se llevaron la fileteadora y los convencieron. Rara vez hacen eso las empresas de dejar que se lleven una parte de la máquina, porque una máquina funciona bien si es que alimenta a otra, el proceso productivo bien cuadrado. Y terminaron con una máquina fileteadora, la instalaron, llegaban los camiones con los salmones, los metían en la máquina, y ¿qué es lo que hacía esa máquina? Sacaba puré de salmón. Esos salmones que eran bien tratados, esos bonitos, quedaban destruidos. Ligerito esa máquina empezó a pasar a segundo plano, empezaron como a llevar para la esquina, el que la trajo ese andaba escondido, presentó una licencia médica, lo hizo para no dar explicaciones, porque la máquina era carísima. Entonces volvieron a lo de antes y nos explicaban por qué esta máquina no la lograban hacer, producir lo que tenían que producir. Si en Noruega vieron que la cuestión funcionaba. Y ahí llegó un ingeniero industrial, haciendo su práctica, haciendo memoria de título, viendo por qué pasaban las cosas. Y tuvieron que prender la máquina, meterle salmones para darse cuenta que de verdad los destruían. Le miraban los cuchillos, miraban todo. Lo estafaron, decían. Imagínense, por eso yo decía, la empresa rara vez vende una parte del proceso productivo, de la línea productiva. ¿Por qué? Porque pueden quedar mal ellos. Y ese era lo que se decía. No, la máquina es mala. Le hicieron tan mala fama que ni siquiera los otros competidores la querían comprar. Hasta que de repente una persona que llegó a cargo dijo, oye, pero esta máquina venía con indicaciones, en varios idiomas, así son los europeos. Y le pasaron el manual al alumno. El alumno lo aprendió. Era difícil de leer porque el manual en realidad te pasaron el manual de la máquina, pero tenía más sentido dentro del contexto completo, donde el proceso productivo te lo vendía completo.
Y claro, y se dieron cuenta que los salmones que llegaban aquí tenían que tener cierta condición los salmones. No era que tenían que estar vivos. La condición era que esos salmones tenían que estar en cierta condición de frío. Primero, no podían llegar congelados como piedra porque los cuchillos se hacían tiros. No podían llegar muy descongelados, blandos, porque los cuchillos arrastraban la carne, se despedazaban la carne. Terminaban, cuando yo les digo cuchillos, no son cuchillos, son sierras, son cuchillos circulares. Entonces no tenían que estar ni muy duros, ni muy congelados, ni muy piedra, ni muy blando. Había una condición de entrada. Y claro, pues la máquina que estaba antes recibía los salmones y los ponía en condiciones para echar a esto. Y ellos, por saltarse esta máquina, estaban haciendo artesanía con esto, tratando de meter los salmones. ¿Cómo le sacaron algo de provecho a la máquina? Le dijeron al del camión de que echaría los salmones que tenía que manejar un poquitito más rápido y cuando llegaba a la huerta lo hacían pasar automáticamente el proceso para que no perdiera el frío. Entonces, ¿qué falló acá? ¿Podríamos decir que falló esto? ¿Procesos ejecutados en malas condiciones? Tiene parte de eso, ¿cierto? Cuando lo miramos aquí, sí, pero en realidad es un problema que tiene que ver con la gerencia. Lo que pasa es que la gerencia se desapareció y se disoció mucho del problema. O sea, cuesta echarle la culpa a alguien. Ahora, cuando tú vayas a comprar una maquinaria y la gente que te vende la maquinaria te quiere vender más cosas, sí, yo entiendo que en lugar de vendernos una cosa me quiere vender más cosas. Es como cuando vayas a una clínica y ¿sabes qué? Porque me enterré una astilla. ¿Y de qué era la astilla? De un pino, espino. Puede tener metal. Vamos a hacer un examen de sangre para ver si el espino tenía metal. Sí, de un árbol. No vamos a sacar nuestra sangre para ver si tiene infección. Te quieren hacer todos los exámenes. Claro, te da la impresión de que te quieren vender más de lo necesario. Pero cualquier persona que trabaja con sistemas productivos sabe y tiene que analizar. Me voy a comprar esta, me quiero comprar esta, pero también tengo que entender qué es lo que hace otra y al menos leerme el manual. ¿Sí? Echen, ¿cuánto tiempo pasó desde que compraron la máquina hasta que la empezaron a hacer funcionar? Yo doy 3 años. Compraste una maquinaria y la tenías ahí. Le pediste a la gente que se fuera porque hoy voy a empezar a usar tu máquina y después le tuviste que decir, bueno, porque no logramos hacer eso. Entonces, el problema hay. La mayoría de los problemas se generan porque las personas toman malas decisiones. Y aquí es donde les digo yo, el capital humano, ¿es lo más valioso que tiene una empresa o no? Capital humano independiente, si es el gerente, el ingeniero, el técnico, el que arregla las máquinas o el que opera la máquina, o el que corta los salmones. ¿Qué es sustituible ahí? ¿El cuchillo del que corta el salmón o el que corta el salmón? Es sustituible el cuchillo, pero la persona... O sea, sí es sustituible, pero tú tienes que valorar ese recurso, porque si hace bien su pega, ojo, no solamente el hecho de cortar un salmón, sino que inserto en el ambiente del trabajo, se desempeña bien como trabajo. Hay que retenerlo. Y para retener un buen trabajador, ¿qué hay que hacer? Pagarle. Yo no lo pondría tanto como un tema de sueldo, ¿no? Yo lo pondría como darle las mejores condiciones para que él quiera trabajar ahí. Incentivarlo. ¿Sí? Que él quiera trabajar ahí. ¿Sí? La escala de pagar más es peligrosa. Pero cuando tú empiezas a pagar más a uno, vas a tener que pagarle más a todos. Y a los que están en la cadena superior, en el eslabón superior, vas a tener que pagarles más. Y te va a pasar lo mismo que pasa año a año con el tema del reajuste del IPC, pero aquí vas a tener que ponerle un montón. Entonces, a veces las empresas, ¿qué es lo que hacen? Te comparten parte de las utilidades pensando en la mejora de los trabajadores. Y eso es una muy buena política. Pero es insostenible si es que a la empresa no le va bien. Y a veces lo que suele ocurrir es que a la empresa no le va bien porque está inserta en un país, en un mercado incluso global, a nivel mundial, y las cosas pueden no ponerse buenas. Y ahí el trabajador se te puede ir, se te puede perder el capital. Así que lo que tú tienes que garantizar son cosas de corto plazo, mediano plazo y largo plazo, darle las mejores condiciones al trabajador para que se sienta bien y cómodo en el trabajo. ¿Sí? Una de tantas cosas es el lucro. ¿Qué
¿Qué otra cosa también sería importante? Bueno, depende del lugar, pero el ambiente. ¿Ah? El ambiente. El ambiente. ¿Y el ambiente quién lo hace? Mezcla de Los los mismos trabajadores. pero en gran parte el gerente. Sí. Cuando digo el gerente, no piensen que el gerente, yo tengo una mala costumbre. El gestor o el administrador o la persona a cargo de cada unidad tiene que ser parte de los trabajadores y todo eso. Se tiene que hacerse parte y parte responsable. Entonces, el ambiente es importante. Y ojo, hay trabajos donde es más fácil eso y hay otros donde es más difícil eso. No sé, pues, imagínense la locomoción colectiva. Concepción Santiago. ¿Es fácil o difícil controlar o estar con los trabajadores? Colocar buenas condiciones laborales. O sea, estar con los trabajadores es difícil, pero generar condiciones no tan difícil. Pero a veces se da que no. Por ejemplo, se te extiende el turno, te atrasaste en una vuelta. No te están entrando mucho dinero por los boletos. ¿Sabes qué? Está transportando mucha gente y no veo mucho VIP de tarjeta VIP. ¿Le pasarán la cuenta en el Transantiago al chofer de micro porque la gente no paga? Yo entiendo que no, que tiene un sueldo. Sí, pero le pasan igual la cuenta. O sea, al nivel de que en algunos recorridos el chofer tiene que cobrar, paga. Hay choferes que no se amargan, ya saben que es un lugar de conflicto, o sea, una cosa de conflicto. Entonces, no siempre es fácil poner buenas condiciones, eso es lo primero que se compara. Ya, bueno, parte de la administración, variedad excesiva de productos. El trabajador tiene que hacer muchas cosas a la vez y no hay un buen sistema de coordinación. Falta de normalización, ese es un problema súper clásico chileno. Se contrata un trabajador y se le dice, mira trabajador, tú tienes que hacer pizzas. Listo. ¿Cómo se hacen las pizzas? ¿Cómo las hace él? Se observa y imita lo que dice el otro. Uno dirá, está bien. Claro, pero si el otro comete un error, el error se empieza a propagar. ¿Qué es lo lógico? Que pase por algo de inducción. Y dependiendo de la complejidad del trabajo, puede no ser tan complejo. O sea, hacer una pizza es relativamente simple. Pero, por ejemplo, la gente que trabaja en las clínicas o en los hospitales que tiene que ejecutar un procedimiento que va más allá de cortar, de limpiar, de coser, no, va más allá. El formulario, esto tiene que ir de aquí a allá, el paciente tiene que ir de tal forma de aquí a allá, al paciente se le tiene que entregar cierto mensaje, etc. O sea, hay cosas que no son obvias y que organizan el trabajo, y eso es la normalización. Hay muchas personas que trabajan en Chile y dicen, oye, ¿tú qué hacías en tu trabajo? Esto. ¿Cómo lo hacías? Así. ¿Qué te dijo que lo hicieras así? Nadie. En otros países la cosa es, usted firma un contrato, donde usted se compromete a ejecutar las labores que se le encomiendan, cómo está definido en el manual tanto, libro tanto, y tú tienes que ver eso, que a veces hay videos de instrucción, etcétera, etcétera. Si tú no lo haces como dice ahí, te pueden echar. ¿Y en Chile? ¿Hay algún manual o algo? No. Entonces, muchas veces mejoramos las cosas solamente diseñando cómo se hacen las cosas, formalizando. Cambios en el diseño, mal informados, mala planificación de trabajo, como el ejemplo de que llega el material, los trabajadores no llega el material, falta de materia prima, averías en las instalaciones en mal estado, malas condiciones de trabajo, accidentes laborales. ¿De quién es la culpa de un accidente laboral? O sea, es que el supervisor tiene que ser el encargado de controlar que el trabajador use las medidas de seguridad y ejecutar el trabajo con todas las medidas de seguridad que tiene que haber. Pero aún así pueden ocurrir accidentes. Sí. Sí, pueden ocurrir. Entonces nosotros estamos aquí apuntando a lo que es pertinente al director. ¿Podrán ocurrir accidentes por culpa del trabajador? También. Absolutamente. ¿Y eso es responsabilidad 100% del trabajador o de la persona que tiene que direccionar el trabajo? Depende de si recibieron la... Porque si el trabajador una vez y fortuitamente hizo algo mal y ocurrió un accidente, chuta, no es culpa de la dirección. Pero si sostenidamente se está ejecutando mal algo, ahí es la dirección la que se tenía que haber dado cuenta. Entonces, hay matices que hacen que uno tenga la responsabilidad u otra. ¿Se pierde productividad porque hay accidentes en un trabajo? Sí. Se detiene. Eso es lo
Y probablemente una persona que estaba ahí para hacer una labor tenga que traer otra persona sustituyéndolo para ejecutar esa labor y esa persona puede que no sea la más idónea. Ahora, en términos económicos, las empresas cuando hay un accidente laboral pierden el bus. Entonces la licencia dura tantos días, la empresa sigue contando con el recurso para pagar el sueldo. Le sube la prima al otro año. Ya, pero ese es otro concepto. Nadie quiere eso. Todas estas cosas afectan la productividad, se produce menos cuando ocurren todos los problemas que están en este listado. Bueno, y por parte del trabajador, ausencia, retraso, ociosidad, negligencia y accidentes por cuenta del trabajador. ¿Un trabajador mirando el teléfono? ¿A dónde lo colocan? En la web. ¿Y si ocurre un accidente por culpa de que está mirando el teléfono? Negligencia. A veces son difíciles. ¿Qué es lo que hacemos nosotros acá? Hacemos un listado de cosas. La cosa no es que el trabajador no use el teléfono. No le puedes decir a una persona que estoy desconectada. La cosa es que hay que mezclar el tema cultural, cómo están siendo las cosas ahora en el mundo y versus cómo se hace el trabajo. ¿Cómo te las arreglas como organización para que el trabajador no lleve el teléfono al trabajo? ¿Cómo te las arreglas tú para que el trabajador no mire su teléfono durante su jornada laboral? ¿Está bien o está mal? ¿Tú le puedes pedir a una persona que por el trabajo deje de estar pendiente de las cosas del resto de la vida? Volvamos a cómo se hacían las cosas años atrás cuando no existía el teléfono. ¿Cómo se hacía? Pero hay trabajos que el teléfono no lo puede usar, por ejemplo, un manipulador de alimentos. No puede. No puede ocupar su teléfono. Y hay salas si quieren utilizar el teléfono y hay permisos para. Pero, ¿cómo era antes cuando no existía el teléfono celular? No era cuestión. Si una persona le necesita informar que ocurrió algún evento, alguna eventualidad familiar, la cosa es que tenía garantizado él que lo podían contactar, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones que antes daban algo de tranquilidad, ahora ya no existen. ¿Se fijan? Entonces el trabajador tú no le podés llegar y decir, mire, de la noche a la mañana usted tiene que descolgarse del teléfono y no puede estar pendiente de nada. Porque de alguna forma tu vida se está construyendo en base al aparatito que tenía en el teléfono y no existe una alternativa al sistema. Entonces, tú como organización tienes que ser súper responsable. Podría pasar que tú le dices al trabajador, así como en el colegio, el niño en algunos colegios, deposite su teléfono celular aquí en la cajita y al recreo la recupere. ¿Sí? ¿Qué pasaría si una organización hace eso y se echan a robar los teléfonos? ¿Cómo queda el trabajador? Entiendo que le devolverían el teléfono, pero que se lleven tu teléfono va más allá de... O sea, supongamos, para no colocarle ruido, yo me compro un teléfono ayer y al otro día me lo roban por culpa de alguien, pero me lo devuelven exactamente el mismo teléfono. ¿Me genera algún perjuicio? No. O sea, suponiendo que ya le puse todos los contactos, toda la cuestión. Sí. Y pues, cacho, además puedo tener información sensible. Puede que no le haya puesto contraseña, claro, en ninguna cuestión y se pillen que alguien tenía algo por ahí, o algún enredo por ahí. ¿Sí? Entonces, no genera incomodidad. Entonces, el mundo actual en cuanto al trabajador te plantea desafíos que antes no existían. ¿Sí? Existirán trabajadores que prefieren trabajar en lugares donde les permiten utilizar su teléfono. ¿Sí? Existirán trabajos donde obviamente no se puede usar el teléfono. ¿Sí? Por ejemplo, las empresas que tienden en los puntos de venta, en los negocios comerciales, no se puede tener el teléfono. Y si tú quieres consultar el teléfono, tú tienes que ir a un lugar, obviamente cuando no estás atendiendo al cliente. ¿No dice como Falabella esos lugares? Falabella, si usan, pues incluso yo he visto que de repente se contactan así, pero por cosas de trabajo. Lo he visto, digo. Claro, pero no, atendiendo cosas personales. Una cosa, ojo, si tú estás trabajando y requieren que parte de tu trabajo sea atender un teléfono, tienes que pasar el teléfono. No puede ser tu teléfono, ni tu número ni nada. Es como el walkie-talkie. Pero si tú quieres usar tu teléfono para hacer algo personal, ojo, primero, no tienes que estar atendiendo, puedes tomar un tiempo y ir a la parte de atrás, a la bodega, donde están los pasillos que solamente ellos usan, no utilizan tu teléfono. Informándole a alguien cuánto tiempo estuviste en el teléfono. Está todo cuadrado, porque reconocen que el trabajador tiene una necesidad. Y si ese trabajador después está aquí, como podríamos decir que es una especie de regalía que se les da, pero en realidad es parte de la naturaleza. Imagínense los cabros chicos, ustedes le dicen aquí,
De la noche a la mañana no podés usar tu teléfono inteligente. En 5 años más a los niños les vamos a decir, oye, ¿sabes qué? No podés utilizar más la inteligencia artificial porque te ayuda a hacer las tareas. Eso va a ser caótico. Entonces, hay que ir adaptándose. Entonces, el trabajo y el desempeño en los trabajos es dinámico. Mañana vamos a hablar de estas cositas, ¿no? Que básicamente tiene algo de moda, tiene... No sé, pues los ingenieros cuando quieren vender una idea le ponen nombre a las cosas. Y los ingenieros han sido muy expertos en ir cambiando el nombre a las cosas. Podríamos partir acá, luego acá, luego acá, luego acá, luego acá. ¿Y cómo creen que se llama la otra moda? ¿Cuál? Bien, sí. Son modas, hacen todo lo mismo, pero son distintos enfoques y distintos matices. Tiene historia esta cuestión del mejoramiento continuo. Mejoramiento continuo es simple. Hay un sistema, algo, y tu trabajo como gestor de eso es hacer que siempre esté mejorando. Pero ya, bueno, en algún momento las cosas, los problemas se tendrán a acabar. No necesariamente, siempre hay algo que mejorar. Más adelante, cuando estemos viendo cosas ya más numéricas de cálculo, nos vamos a dar cuenta que siempre va a existir un problema. No voy a decir qué problema es, pero siempre va a haber un problema. Siempre vamos a tener un objetivo. ¿Sí? El tema es que a veces alcanzar el más allá te cuesta muchas lucas, entonces tú desistes de hacerlo. Pero si te pasaran lucas para hacerlo, tú seguirías creciendo. Ya, nos vemos mañana. Mañana 9:30.